partir de este momento, por 60 minutos, te invitamos a compartir Haciéndonos Oír, un programa que pone al desnudo, con información actualizada, el quehacer provincial y nacional con invitados especiales. Conducido por el veterano de Guerra de Malvinas, procurador Luis Alfredo Mansur. Sean todos bienvenidos. Esto es Haciéndonos Oír. Un gusto poder estar con ustedes, dando gracias a Dios por este día, por permitirnos estar, transitar, caminar debajo de este cielo y debajo de este sol. Gracias allí a Chaupi en los controles, gracias a usted que nos sintoniza y obviamente no podemos menos que estar agradecidos de Dios por poder vivir este tiempo y poder también ser parte de una generación que levanta su voz y dice las cosas que tiene que decir conforme a la verdad, porque haciéndonos oír hace 5 años a través de quien les habla y de algunas personas que trabajan en mi derredor, venimos proclamando eso, la verdad. Esa verdad escondida, transformada, esa verdad que fue de alguna forma vapuleada y que ahora comienza a aparecer de a poquito. Quiero comenzar por eso dando gracias también a Cristian Collado por la presentación que me hace el compañero que cada vez que termina su programa tiene estas palabras que me hacen sentir bien porque juntos entendemos que la comunicación es el arte del tú y del yo. Un saludo también para su madre que nos sintoniza y obviamente supongo que el día domingo Collado la llevó a tomar un café en el Día de la Mujer, la llevó a almorzar y toda esa cosa. Collado dice que sí, pulgar para arriba, así que estamos contentos por eso. Bien, querría comenzar este día con eso que es la efeméride, de lo que nos pasó, por donde transitamos, de las cosas de las cuales hablamos y que muchos se tapan los oídos y miran en otra dirección. Quiero contarte lo que pasó, por ejemplo, en este país tan hermoso, un 12 de marzo de 1960, cuando comienza también el horror a hacerse presente sobre los inocentes. Venido hoy, la idea era recordar, traer la memoria, porque la memoria es parte de nuestras vidas. Si un país en los dinteles de la puerta de su historia no tiene la verdad, entonces es un país que camina a la destrucción. Esa es la razón por la cual hoy queremos hablarle de ella, de Jimmy. Para el observador descuidado, para el que no sabe la historia, Jimmy era una nena de 3 años que dormía en su cunita al lado de su papá, que era un militar. Y una noche, la subversión, el terrorismo de ese que no quieren hablar, llegó y dejó en su casa el regalo de 5 kilos de trotil que hizo volar esa casa, destruyó todo y en el camino quedó ella. En el camino quedó Jimmy. En el camino también quedaron algunos de sus hijos, porque tenía 8 hijos, los cuales 6 estaban en su casa. Hay algunos que en ese tiempo no existía la palabra bullying, pero le hicieron eso porque su rostro quedó desfigurado para siempre. La historia es la que viene en este tiempo a hablarnos y a contarnos de esto. ¿Y saben lo terrible de esto? Que en el año 1960 ocurrió. Nadie hizo nada. Esa justicia de pantalones cortos que no aguanta 5 minutos de un papi fútbol de la justicia
miró en otra dirección. ¿Y saben lo terrorífico, lo terrible? Que los asesinos fueron indultados en 1963 por Ilía, un gobierno democrático. Pero no termina todo allí. Como la subversión tiene ese ADN, quedaron en libertad y siguieron asesinando gente y fueron detenidos nuevamente, y en 1973 fueron indultados nuevamente. Esa es la historia que no nos contaron y esa es la historia que queremos traerle, porque si la historia la cuentan los que mienten, quiere decir que hay dos historias, y nosotros venimos a contarle la verdad, porque la historia es una consecuencia de hechos concatenados que nos llevan a descubrir la verdad. Esa historia se presenta hoy y después, mire, de tanto tiempo, sus hermanos siguen diciendo: queremos justicia. Esa justicia que tiene en esa vereda del plantón al perro de la mentira que tanto tiempo nos ha ladrado. En este día, nuestro humilde homenaje en todas las provincias a Jimmy, un homenaje a aquella nenita que no tenía nada que ver, y los que entraron en su casa sabía que allí había niños. No era que no tenían conocimiento. A esa casa la destruyeron en 1000 pedazos, como destruyeron la vida de muchas familias de soldados que hemos combatido. Yo combatí en 2 guerras. Estuve en los momentos difíciles de cada una de ellas. He sabido ganarme un lugar en el campo de batalla, pero también he sabido ganarme un lugar en el corazón de aquellos que han participado conmigo, porque la vivimos, porque sabemos de lo que hablamos, porque tenemos idea de lo que ha sucedido. Por eso, hace unos días, el 8 y el 9 de febrero, le dijimos a todos los que habían combatido en la Argentina que vengan. Y Tucumán los recibió con un abrazo grandote. Vinieron sanjuaninos, mendocinos, catamarqueños, santiagueños. ¿Y saben qué? Vino gente del Uruguay también a decirnos: somos parte del duelo que Latinoamérica no ha hecho. Porque a eso vinimos. No vinimos a tener ninguna contrariedad con nadie. No vinimos con un vocabulario soez. Solamente. Eso fue parte de un homenaje que hice junto con la Fundación FUENAR, que ha estado en todo momento, una fundación que representa a aquellos que combatieron el terrorismo, aquellos que defendieron esta nación, los cuarteles, aquellos que por esa misma razón hoy están prisioneros de esperanzas en cárceles sucias, y donde la justicia miró en otra dirección. Al comenzar mi programa anterior, estaba lleno de euforia por el lugar donde estábamos, por el reencuentro con mis compañeros, por la belleza del lugar, y dejé en el camino a algunos pendones que son importantes. Uno de ellos es a alguien que colaboró con nosotros siempre, y me refiero a Asunción Benedetti. Ella es la creadora de esto que son los pañuelos negros. Los pañuelos negros significan el dolor de muchos argentinos que cayeron bajo la metralla de ese enemigo que asoló la nación, que fue la guerrilla marxista. Pero acá no solamente invoca a soldados, a policía, acá hay niños inocentes que cruzaron la calle y fueron asesinados. Por eso también le doy en mi programa las gracias a una luchadora como Asunción Benedetti, y también a la gente de Paturuzú, que ha estado también codo a codo peleando con nosotros. Y ahora un poco más tranquilo, mirando este momento, voy de lleno al título de mi diario: Argentina pide socorro. Otra vez nos mintieron. Y yo voy a hablarte de este tema luego de que te pase un video que habla de lo que nos sucede.
que habla prácticamente de cómo derrapamos en algunas cosas. Algunos cuando me escuchen posiblemente puedan decir, pero Alfredo, hace 2 años atrás tenías un pensamiento distinto. Y sí, es cierto. Y puedo tranquilamente retroceder sobre mis pasos y decir, me equivoqué. Porque de eso se trata. Como seres humanos nos equivocamos. Me alegré hace 2 años atrás cuando llegó este influjo que al parecer cambiaría esta nación y se renovaría la vieja pluma de Alberdi, que nos hablaba de libertad, que nos hablaba de hechos que transformarían esta nación. Me alegré y defendí por momentos aquella prédica donde hablaba de un kirchnerismo en escapada, en retroceso. Pero hoy siento que son parecidos. Siento que la política en nada ha cambiado. Y comienzo a hablarte ahora a través de este video de los peligros que no ha traído este gobierno. Si llega a haber un atentado en la República Argentina, va a ser por culpa de las declaraciones del presidente Milei, que es un irresponsable. Milei no puede decir vamos a ganar la guerra, porque el presidente Milei no solo es un hombre desconectado de la realidad, que busca la aprobación de Trump y de Netanyahu, como un niño con retraso madurativo que busca llamar la atención, sino que es un ignorante peligroso. Esa declaración, vamos a ganar la guerra, expresa una completa falta de respeto a nuestra Constitución Nacional, porque los únicos encargados posibles de declarar una guerra en nuestro país son los miembros del Congreso de la Nación, no es el presidente. Un juez de oficio tiene la obligación de pedirles explicaciones al presidente Milei por esta irresponsabilidad. Y esto sigue, y la expresión del presto es abundante, solo que paso una partecita para que usted entienda qué quiero decir. A ver, si yo fuera un hombre común, que de hecho lo soy, porque tengo las mismas virtudes y debilidades que vos, pero si fueran de esos que se caen en el primer encuentro, como ese boxeador que le aplicaron un golpe de knockout, si fuera uno que miraría con desdén lo que está ocurriendo y casi con tristeza me arrojaría sobre la cama a llorar el tiempo que vivimos, podría hablar de este desastre. Diría que perdimos el tiempo, que nos equivocamos, cosa que es verdad. Seguramente tendría palabras con frases que no son las que corresponde, y con rostro caído, con demudez en el rostro, diría: qué mal que volvimos a elegir. Pero si hay alguien común que tiene en su corazón la fe en Dios y que camino por ese camino que nos invita a que miremos qué fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y que por medio de esa fe me levanto cada día creyendo que puede haber esperanza, que puede haber cambios, pero que esos cambios debemos promoverlos. Esos cambios necesitan los pies y las manos de los argentinos moviéndose en dirección a esas cosas que sean correctas. Que todo eso que queremos que suceda para bien debe nacer de cada uno de nosotros. Y de verdad nos preocupa cómo está avanzando el país. Nos preocupa que la única palabra, el único pensamiento sea la macro. Nos preocupa que ahora estamos metidos en medio de una guerra y donde se promueve la posibilidad que nuestro ejército participe. Un ejército famélico, un ejército semidestruido, que usted me podrá decir que no tiene nada que ver este nuevo gobierno, y sí, es verdad. Esta ha sido la destrucción del kirchnerismo, marxismo y parte del peronismo, que no entendió que una nación debe tener unas fuerzas armadas
bien constituida, y no para salir a pelear, sino para presentarse delante del grandulón y decirle: con nosotros no te metas. Una buena fuerza armada en un país es un método persuasivo que hace que los demás no se acerquen. Pero sigue la historia cuando en el próximo video te muestre lo que acaba de suceder hace poquito. La entrega total, el desmantelamiento de lo poco que se había armado, lo casi nada. Cuando te muestre qué está pasando con el Instituto Antártico Argentino. Toda esta información se cierra el Instituto. Urgente, acaban de cerrar el Instituto Antártico Nacional. Por orden de Cancillería acaban de cerrar el Instituto Antártico Nacional. Después de dar toda esta información se cierra el Instituto Antártico. El otro día llamé al Instituto Antártico, me atendió un secretario y me dijo: el director no la puede atender porque está reunido con el presidente Javier Milei y la canciller en Cancillería. El Instituto Antártico, creado el 17 de abril de 1951, por decreto 7338/51, dependiente de la Cancillería Argentina, tenía, entre otras cosas, la misión de apoyar los intereses argentinos en la región dentro del marco del Tratado Antártico, asesorar al gobierno en temas científicos y representar al país en los foros internacionales como el Comité Científico para la Investigación en la Antártida. Y allí la investigación estaba en la atmósfera, en la biología, en la oceanografía, en el cambio climático, en la biotecnología. Esto se llama renuncia, esto se llama entrega. Por eso también te invito mañana, sábado, desde las 9 a 10:30 en el programa Haciendo Patria por Canal 7, que conduce Luis Ángel Santa Cruz, donde estaremos desarrollando no solamente el tema del radar inglés, que no le preocupó ni al gobierno anterior ni a este, no les preocupó tampoco nunca que aparte de ese radar inglés, porque no solo hablamos de eso, sino también hablamos que hay 5 lugares donde China tiene colocados sus bases también acá en Argentina. Vamos a hablar de la anterior entrega y de la presente, porque ninguno puede decir que anda descalzo. Todos son responsables de esta pérdida. Vamos a contarte cómo están destruyendo nuestro país y cómo están abriendo las fronteras para que esto sea la nada. Basta de hablar de la macro, comencemos a hablar de nuestro país, comencemos a hablar de nuestros gobernantes, de sus responsabilidades. Miren, ahora empiezan con Adorni a hablar del tema, Adorni que es el vocero presidencial, diputado y demás, que su señora viajó en el avión presidencial a Miami. Pero hay otras cositas más también que ahora salieron de Adorni. Es para que veamos los parecidos, que no son diferentes, que tienen cosas que creímos que era una práctica olvidada. Ahora resulta que un íntimo amigo, el señor amigo de Adorni, nos cuenta que él, Adorni, había también viajado se había ido de vacaciones. Se había ido de vacaciones a Punta del Este con 4 personas en un avión presidencial, en un avión particular, y que habían pagado por cada uno, Adorni, $3.600 por cada persona. Y este amigo, vaya amigo, dice que tiene los comprobantes que se pagó con dinero del Estado. Dice: yo tengo la constancia que se pagó con fondo público. Por eso es que cuando nos enojamos por lo que no sucede,
Es porque hay esto en el camino. Porque seguimos encontrando el mismo camino barroso, pedregoso, el mismo camino con bifurcaciones. Es idéntico al pasado. Ninguno de los dos puede hablar del otro. Porque estamos viendo prácticas parecidas. Por esa razón, nosotros dijimos, vamos a hacer algo. Y cuando digo nosotros, un grupo de personas que pertenecen a la Fundación Semilla para Aprender, en la provincia decidimos ir en ayuda de aquellos necesitados. Créame que a nadie nos sobra el mango, pero cada uno pusimos lo que había que poner y llevamos mercadería y nos acercamos a esos lugares. Y ¿saben qué? Yo quiero mostrarte cómo es el cruce de la muerte, cómo se mueve esa gente, cómo camina desde su casa hasta la ruta en medio del agua, para que entendamos de qué estamos hablando. Estamos hablando de desidia, estamos hablando de olvido. Bueno, quería comentarte que estoy hablando de Tucumán. Ya me salí de lo nacional. Porque hablar de lo nacional es hablar también del mismo pasado, con características iguales. Es hablar de una entrega, es hablar de la falta de responsabilidad, es hablar del vocablo soez, que son parecidos a todos aquellos que creíamos que era parte de ese pasado que nunca más regresaría. Te estoy hablando de mi provincia, te cuento, perdón, me olvidé de colocar la coma en mi diálogo. Decía, quería mostrarte cómo vivimos los tucumanos este tiempo donde el agua ha sobrepasado, ha llegado hasta las casas mismas, se han llevado las pequeñas cosas que tenían, y te duele llegar a ese lugar y ver esta miseria. Anda para acá adentro, chicos. Anda para acá adentro, chicos. Estábamos allí, nos acercamos como muchos tucumanos, porque si hay cosa que me gustó fue ver solidaridad. Me gustó ver al tucumano común, a ese como yo, a ese que labura, a ese que le pelea la olla hasta fin de mes, y sin embargo no tener problema en decirle a su esposa, a sus hijos, voy a sacar de la alacena estas cuantas cositas, porque hay alguien que está peor que nosotros. Voy a sacarle posiblemente de lo que él estaba preparado para ustedes, porque hay otros que están peores. Y entonces me gustó ver que detrás también de nuestra caravana, porque fuimos varios, había gente que traía con alegría ese alimento. Y estar en ese lugar y escuchar a un niño que diga que quería un vaso de leche, te parte el alma. Y entonces, claro, comienzas a tener ese problema en el corazón. Comienzas a sentir de que algo no está bien. Comienzas a ver que no ha pasado nada. Y comienzas a ver también que ese camino largo que hicimos, más de 47 kilómetros, es el camino olvidado. Porque solamente hay parches. Y porque los parches se hacen solamente en la zona céntrica, y porque solamente por aquí parece estar la mirada de aquellos que después cuando les reclamamos se enojan, de esos que apelan a la violencia cada vez que alguien se acerca con una bolsa de mercadería, esos que no quieren que vean el estado profundo de lo que tanto nos hablaron y te da bronca. Por eso quiero mostrarte el próximo video, que quizás te aclare lo que es vivir en esos lugares. Ay.
no importa. Ay. Ese fue el camino. Por allí pasamos, rompimos un vehículo, llegamos hasta el final y no podíamos menos que sentir que éramos parte de muchos tucumanos, no lo único. A ver, no me voy a arrogar el derecho de decir que éramos lo único, no, de muchos tucumanos que con sonrisa veíamos que avanzaban con colchones, con comida, con alimentos. Y había lugares donde nos dijeron que el delegado comunal había aparecido por momentos y que después la nada, que después el silencio. Eso habla de quiénes son los que nos gobernaron. Eso habla de cómo estuvo dentro de eso que se llama política el sacrificio, la idea, la inteligencia. Una inteligencia ausente en nuestra provincia y a veces en nuestra nación. Una ausencia que habla de la falta de empatía hacia la gente. ¿Por qué el gran discurso el día de las elecciones? ¿Por qué la aparición de esos días del diputado, del que quiere ser gobernador, y luego la ausencia total? ¿Por qué la falta de idea sobre aquellos que no viven dentro del ejido capitalino? ¿Por qué esperar que allá de pronto el delegado se le antoje visitar un lugar? Y esto molesta. A la política le molesta que lo critiquen. Le molesta que alguien les diga que creemos de todo corazón que hay que erradicar la violencia y meterse más en el problema de la gente. Yo sé que eso no te lleva a la fotografía y posiblemente al pulgar levantado, que te vayas ahí a la parte de Trinidad y demás. Posiblemente no te sume muchos puntos, pero te da tranquilidad el alma, porque son pueblos que están siendo olvidados de la mano del gobernante. Y cuando alguien, un ciudadano como este, dice lo que dice, vos político te enojas. El que te mostré recién. Festival de Terrorismo, 9 de marzo, años... No, el que te mostré recién. Bien, sigamos entonces. El que me hablaba, Chaupi, es de un primer video que había pensado pasar para hacer la efeméride de todos estos tiempos, pero sigo con el próximo video porque ahí también está las ganas, la forma de avanzar, el deseo que las cosas sucedan para bien. Y qué mejor que aquellos que supimos estar, que podemos levantar la voz. Acompañarme con el próximo video. Entregado la mercadería, hemos entregado ropa, hemos pasado por un largo camino donde la senda es casi imposible, e incluso rompimos un vehículo, pero con todo, llegamos a destino. Fue bueno ver gente, recibir todo lo que llevábamos, y fue bueno para nosotros también,
sentir esa alegría de que hemos sido un pequeño granito de arena en este tiempo. Un pequeño granito de arena. Allí estábamos pasando una zona difícil, una zona muy difícil, que nos significó que uno de los autos se rompiese. Pero el regreso fue terrible porque cuando regresábamos había crecido todo. Si nos quedásemos 20 minutos más, si nos quedamos 20 minutos más, no pasábamos. Mirar todo eso te hace pensar que a veces es necesario. Si tenés, Chopi, el video que te pasé, y lo podés poner porque a último momento lo agregué porque sentía que había gente que quería decir cosas, y no son cosas que están tiradas al costado del camino de la vida, sino que son las realidades que vivimos cada día. A ver si me lo pudiste enganchar. Ustedes son Jaldo. De Darío Monteros para abajo. ¿De quién es la culpa de las inundaciones? ¿De dejar librado esto al azar del clima, de las inclemencias del tiempo? ¿O de ustedes que hace 20 años que están y no hicieron ninguna obra? El Cadillal y Dique Escava, ambos diques importantísimos de la provincia de Tucumán. ¿Saben cuál es la función del dique? Y les comento por si no saben: contener los ríos. Si el dique hoy no puede contener los ríos, ¿no se les ocurre que el dique quedó chico y van a verse afectadas todas las ciudades que están al costado de los ríos? ¿No se les ocurre que el dique quedó chico y que había que hacer una obra para darle solución a esto? Ambos diques que tienen más de 70 años. No, eso no se le ocurre a ustedes. A ustedes se le ocurre dejar todo librado al azar. Pero después ustedes, el oficialismo peronista, dárselas de moralistas. Ustedes son los menos indicados del mundo para dárselas de moralista. Porque ¿saben qué llevaron a los inundados de la Madrid? Un aceite mezcla, un arroz y un caldo. ¿Ustedes piensan que la persona que tuvo que dejar todo para ir a la ruta a esperar que se vaya el agua de su casa, les hace falta eso? ¿En serio? ¿Con la mano en el corazón? ¿Qué llevaron? ¿Qué llevaron? Una hidrolavadora para cada vivienda. Encima haciendo política a través de sus agrupaciones que siempre se llaman 27 de octubre, 14 de no sé cuánto. Estamos podridos de eso. Ustedes inundaron a la gente con las obras que no hicieron. Y no se escuden detrás de hacerse los ayudadores. Ustedes están ahí porque tenían que hacer lo necesario para que en Tucumán no sucedan estas cosas. Ustedes tenían que hacer lo necesario. Muchachos, hacer lo necesario es parte de mirar entre lo necesario y urgente. Cuando un funcionario está sentado en una silla como esta, supongo que no será tan cómoda como esta que nos puso Julito, pero cuando está sentado en una de estas sillas y tiene por delante esa capacidad de poder expresarse a través de un proyecto de ley, lo primero que tiene que pensar, es en aquel que está pasando por lo más difícil. Y yo supongo que su mirada comienza desde lo más necesitado. Supongo que se sienta y comienza a bosquejar cuáles son las cosas más elementales que hace falta en los municipios. Y los intendentes, supongo, que llaman a sus delegados y le dicen cuál es la parte que le corresponde a ese municipio para que la mano del hombre esté ahí. ¿Cuál es el lugar más necesitado? La palabra necesidad se ha transformado ahora en violencia. Yo querría hablarte un montón en este día sobre cómo estamos manejando las cosas en Tucumán y cómo la violencia ha sido el eje de todo. Desde hace mucho tiempo atrás, con las denuncias que vienen desde el tiempo de Alperovich, de la desaparición de personas, del tema Levo, y tantas cosas más que han sucedido después. Y es una justicia que es lerda. Yo miraba ahora la agresión a este diputado nacional y ¿saben qué? Veía cómo la policía un poco más lo lleva abrazado al agresor. La policía un poco más le pide permiso para abrirle la puerta para que suba al vehículo.
Y bueno, y ahí está, el Chaupe me aporta algo. Sacaron esposado a alguien que alguna vez gritó a los chicos de Concepción. Hubo una fiesta, hubo ahí unos golpes de puño entre los jóvenes, los llevaron esposado. Este tipo que agrede a un funcionario nacional, y guarda, no te estoy diciendo que yo me he visto con la camiseta de la libertad, yo me he visto con la camiseta de un ciudadano que pretende que vos no me faltes el respeto y que yo tampoco a vos, que podamos tener un diálogo, que incluso podamos no coincidir en nada, pero esto que pasó no puede suceder y es manifestado también de esta forma. Federico Peli de La Libertad Avanza por ofrecer ayuda y mostrar la realidad de lo que está pasando hoy en la localidad de La Madrid, Tucumán, por las inundaciones de estos días. Este es el gobierno que nos ofrece el gobernador Jaldo, la intendente Chala y el ministro de Interior Darío Monteros. Esto es el peronismo. Esto tenemos del otro lado, civilización o barbarie. Después de la agresión salieron a solidarizarse el gobernador Jaldo, la intendente Chala y el ministro del Interior Darío Monteros, donde el último es empleador del agresor Marcelo Segura, el cual es un patotero más que prohíbe a la gente mostrar la realidad del sur tucumano. ¿Te enojas por esto? ¿Te enojas cuando vos sentado detrás de esa silla o sentado en esa silla detrás de ese mostrador hasta ahora no hiciste nada? ¿Te enojas cuando de pronto te dicen que en la provincia entró tanta guita y todavía no podemos aclarar el tema de los 17.000 millones en la banda del Río Salí? ¿Te enojas cuando decimos que este es el Triángulo de la Bermuda y que intentamos todos los días meterle una bocanada de aire fresco a la provincia para que todo esto que está mal sea corregido? Pero si miramos a nivel nacional tampoco tenemos la posibilidad de que esto cambie, porque es el mismo lenguaje, porque es la misma forma de actuar. De allí es que necesitamos gente comprometida. Yo hablo de aquellos ciudadanos, de esos que iban ayer en sus vehículos, de esos que sacaron de la alacena su paquetito de azúcar y que nunca han estado en la política, que se asomen, que se acerquen, porque estamos trabajando con esta gente, estamos queriendo hacer cosas y queremos recibirlos. Estos son, te muestro la foto, algunos de los protagonistas que estuvimos ayer. Pásame, Chopi, la foto mientras yo sigo hablando. Estuvimos allí gozosos, entrábamos, salíamos, nos mojábamos, pero teníamos la alegría de saber que estábamos siendo parte de un pequeño granito de arena. Era nada al lado de lo que vos podés hacer, político. Era nada en comparación a lo que vos podés hacer, diputado, gobernador. Tengan empatía por la gente. Ya basta de tanto chamullo. Entiendan de que por fin hemos comprendido cómo es el mensaje y que es hora de empezar a cambiar la politiquería por la verdadera política, esa que transforma, esa que hace, esa que presta oído, la que corre en dirección al ciudadano que está diciendo en este lugar no se puede más, esa que se interesa por el otro y le acerca las herramientas necesarias para que pueda pegar el gran salto. Necesitamos pegar ese gran salto en lo intelectual, en lo económico, en la forma en que vivimos. Yo me preguntaba junto con este grupo ayer, ¿cómo esta gente sobrevive en este lugar? ¿Cómo puede ser que todavía, esperanzado, caminen en medio de esa agua hasta la cintura y puedan creer que mañana o pasado esto se puede solucionar? Y por una cuestión de tiempo no te paso
la forma en que la gente habla de aquellos que están en eminencia. No te cuento lo que dicen de sus intendentes y sus delegados. Están diciendo, no damos más. Nos prometieron tal cosa y nunca aparecen. Ahora, cerca de las elecciones, ¿cómo es posible que te acerques a esos lugares? ¿Cómo transfugas? Que no es la palabra correcta. ¿Cómo le dices a tu cerebro, a tu corazón, voy a cambiar de rostro y voy a llegar a esto contándole una historia? ¿Cómo traficas con tu corazón, con tu mente, con tu sentimiento? Si no has hecho nada, hermano, no has hecho nada. Por eso es que la invitación es para aquellos que tienen ganas de hacer cosas. Pásame la próxima foto, Chaupi, porque allí en Avenida Mitre 840 estamos recibiendo todavía donaciones, porque queremos seguir avanzando, porque tenemos idea también de que vos conozcas cosas. Allí pronto vamos a tener la ficha médica. ¿Qué es la ficha médica? Es la conjunción de personas de distintos sexos que se acercan, donde le sacan su medida, su peso, qué problemas tiene, donde son atendidos por especialistas, y donde la legisladora Raquel Nieva, que la estoy conociendo recién, tiene una importancia en este proyecto porque ya lo viene haciendo en otro lugar, y entonces a veces nos sentimos mal cuando levantamos nuestra voz y decimos qué hacen nuestros legisladores y hablamos en plural. Hoy, pásame la foto de la reunión, hoy estuvieron reunidos esta gente con quienes trabajamos con la legisladora, y tienen la idea de hacer muchas cosas. Y las ideas de hacer muchas cosas implica que el legislador y el hombre de la calle, el hombre común, se sienten a dialogar, porque se ha perdido eso. Se ha perdido eso de tener ideas. Se ha perdido eso de que venía, acercate y charlemos. Porque tanto una parte como la otra, porque hay una parte que ha sido acostumbrada por ese kirchnerismo a la limosna, a que le arrojen un hueso, y siempre están diciendo que hay. Pero también existe un sector que sabe del trabajo, que sabe lo que es levantarse a las 5 de la mañana, de transpirar la camiseta, de llegar a la casa y decirle, flaca, dame un guisado que dentro de 3 horas tengo que regresar al trabajo, me pego un baño y me estoy yendo de nuevo. Y que hay gente como esta legisladora que se ha animado a acercarse a esa gente, a los que quieren hacer cosas, a cambiar de alguna manera esta narración de esta historia que parece escrita para una novela de terror. Por eso, para ir terminando, porque los minutos me son contrarios, quiero agradecer al pueblo tucumano. Mentira es que no existe gente que sea solidaria. Yo los he visto, y la mayoría de ellos son como vos y como yo. Allí no estaba el señor que se sienta detrás del escritorio donde ocurren cosas importantes, donde aparecen leyes. Allí estaba el ciudadano común. Ahí no había patoterismo. Ahí había una palabra que salía del corazón, que decía, ¿cuáles son tus necesidades? Y la gente decía, a mí me falta zapatilla. Y el otro decía, yo necesito pañales para mi nene, que hace 2 días que no lo puedo cambiar. Y un nene ahí decía, yo quiero leche porque tengo hambre. Eso es parte de lo que ha hecho el tucumano. Por eso, a vos, tucumano, yo te abrazo de este lugar. A vos, familia, porque iban familias enteras. Te abrazo, y en ese abrazo te digo, miren, la esperanza es parte de la fe.
porque la esperanza y la fe tienen alas que nos levantan, nos eyectan y nos llevan a mejores lugares. Vamos a creer que hay un tiempo de esperanza donde Dios no está ausente y donde tu solidaridad, donde tu corazón, tu empatía con los demás servirá para que la Argentina y para que Tucumán vuelva a ser el jardín de la República. Me estoy despidiendo con la esperanza que los días que vienen sean días donde podamos juntos converger en un lugar donde las ideas, donde los sentimientos, donde el hambre y sed de justicia se manifieste, donde Dios esté presente y donde muchas manos se levanten diciendo: yo me ofrezco para ayudar a mi prójimo. Soy Luis Alfredo Mansur, en esto de Haciéndonos Oír. Quiera Dios que el próximo viernes, cuando nos reencontremos, podamos decir: seguimos viendo a los necesitados, a los trabajados, a los cargados y a los dolidos, recibiendo de parte de un pueblo que no arruga y que tiene todavía corazón. Nos estamos reencontrando. Que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas.